Bárbaro. No. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por tomarse un ratito para estar con nosotros aquí en el tercer encuentro de este ciclo de charlas al que titulamos Aire. Yo soy Paula Canelo, para los que vienen por primera vez, soy coordinadora académica del área de estudios políticos y sociales de Flaxo Argentina. Es una de las 13 áreas que forman la institución, la sede argentina. Y bueno, este es el tercer y último encuentro del año. Tuvimos un ciclo muy lindo, me parece. El primer encuentro fue con Rubén Mercado, decano en el City College de Nueva York, el segundo con Diego Golombek, y tratamos cuestiones que tienen que ver con ciencia y política. Y hoy nos acompaña nuestra invitada, Juan Carlos Mercado, perdón. Nos acompaña Ingrid Beck. Ustedes seguramente la conocen. Ella es periodista, es guionista, es escritora, es conductora y también es activista por los derechos de las mujeres. Y como en todos los encuentros, lo que vamos a hacer es hacerle una entrevista a Ingrid. La entrevista va a estar a cargo de Juan Pablo Ligmayer, que es profesor de la maestría en Ciencia Política y Sociología. Él es doctor en gobierno por la Universidad de Essex, Inglaterra, donde fue discípulo nada menos que de Ernesto Laclau. Fue rector de la Universidad de San Pablo Tucumán y fue profesor invitado de las universidades de Essex, de Oxford, de Quilmes, de San Andrés, de El Salvador, y además se desempeñó como ministro de Educación de la provincia de Tucumán. Y es uno de los creadores de este ciclo que queremos repetir el año que viene, un ciclo donde podamos tomarnos un ratito para hablar de cosas que nos interesan, un poco por fuera de la agenda loca que nos imponen las redes sociales y los medios de comunicación, y también charlar de cosas de las que no se está hablando en otros espacios. Así que hoy Ingrid nos acompaña para abordar con nosotros una pregunta que me pareció genial, que es ¿dónde están las feministas? Como saben, primero hacemos una entrevista de unos 30, 40 minutos y después abrimos a preguntas y a una charla con Ingrid y con Juan Pablo. Muchas gracias. Gracias, Paula. Gracias a Juana, a Marcela también que están en la organización, a todo el equipo de Flaxo que hace posible que hoy estemos aquí. Bueno, y por supuesto a Ingrid, que ha tenido la gentileza de, junto con nosotros, buscar un poco de aire, sacar la cabeza del agua y poder pensar, como decía Paula, cosas que eh, nos parecen importantes a todas, a todos quienes estamos aquí y que quizás no forman parte de la agenda cotidiana. Bueno, Ingrid, yo había pensado en algunas preguntas que me parecen interesantes, pero es como que me veo compelido. No puedo no empezar preguntándote dónde están las feministas. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por este espacio, porque además justamente lo que tenemos, lo que no tenemos es tiempo y mucho menos tiempo para pensar. Me parece que uno de los grandes problemas de esta época y sobre todo a partir del gobierno liberal libertario es que tenemos la vida completamente precarizada o- y no es algo casual, o es una estrategia que tiene que ver con no permitirnos pensar también. No pensar, sino solo hablar de cómo vamos a hacer para ir a hacer las compras, cómo vamos a hacer estamos hablando de plata todo el tiempo, y esa precarización del pensamiento me parece que también tiene que ver con esto, no poder parar para pensar qué hacemos, cómo salimos de acá y dónde estamos. Un poco empezando a responder tu pregunta, Juan Pablo. Estamos en todos lados, no nos fuimos. El dónde están las feministas, sabrán, fue un hashtag muy exitoso que se repite habitualmente, sobre todo entre las milicias digitales de la ultraderecha, y que tiene que ver es una estrategia de ataque, ¿no? Contra las feministas frente a cualquier evento que puede ser azaroso, que puede ser
Puede ser desde un femicidio hasta cualquier otra cosa, y bueno, la responsabilidad es de las feministas, entonces la pregunta es, ¿dónde están las feministas ahora, vendría así, ese es el tono. A mí me gusta retomar esa narrativa y dar la vuelta, ¿no? Hacerla propia. Me parece que esa es una de las grandes estrategias de la ultraderecha y de esta hegemonía de las narrativas que impusieron, que tuvo que ver con retomar nuestras narrativas, y cuando digo nuestras hablo de los progresismos, ¿no? Por ponerles un nombre, y apropiarse de esas narrativas y además, y sobre todo, acusarnos de ser hegemónicos, ¿no? Bueno, las feministas más o menos de manejar el mundo. Eh, y me parece que esa estrategia funciona muy bien. Entonces me gusta la idea con nuestras poquísimas herramientas, me refiero a herramientas financieras y de poder, retomar esa idea de dónde están las feministas para responderla y para decir, acá estamos, no nos fuimos. Eh, Estamos pensando, digo, me incluyo en esto, estamos al frente de los comedores, estamos tratando de ver cómo se hace para salir, cómo resolver esta crisis en nuestras casas. Eh, Estamos tejiendo redes fuera de las redes sociales, que es un lugar, sobre todo la red social por excelencia del debate público, sobre todo X, es un lugar de donde nos corrieron. Entonces, estamos en los territorios, estamos en las redes que fuimos tejiendo. eh, no estamos cada vez menos en el debate público y estamos cada vez menos en la política. Eso sí, eso es real. Hubo una desarticulación muy brutal después de la derrota electoral de Massa, pero antes. Yo pongo bueno, no, me parece que hay un análisis posible que arranca con la derrota en las elecciones de medio término en 2021. El entonces era no era Unión por la Patria todavía, me parece, creo que era el Frente de Todos. Y ahí empezaron a culpar de la derrota a las feministas, ¿no? El propio progresismo o el propio peronismo, con el progresismo y bueno, con lo que sabemos que es el peronismo, decidió que ya había sido suficiente de ampliación de derechos y que era el momento de dar volumen político. Cuando hablamos de dar volumen político en la Argentina es poner señores a tomar las decisiones. Fue cuando hubo cambio en la jefatura de gabinete, asumió el compatriota de Juan Pablo, Juan Mansur, y ahí hubo claramente un retroceso enorme de la participación de las feministas en la política, en el gobierno y en la política pública. Eh, y creo que eso fue también parte del principio del fin. Entonces hoy, ¿dónde estamos? Estamos en distintos lugares, estamos en una situación de mucha atomización, tratando de reencontrarnos y de volver a pensar, bueno, qué hacer, ¿no? ¿Dónde nos paramos y cómo hacemos para disputar el sentido? Hablo yo de disputar el sentido porque ese es mi trabajo, y de disputar el poder, que es la razón por la cual creo además que los feminismos son target y enemigas públicas de los gobiernos de la ultraderecha, no solo en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? Porque venimos a disputar el poder. No sé si respondí, o por lo menos en parte, la pregunta. Es absolutamente lo que creo que hay es una apertura como un abanico dentro de intervención a tres o cuatro núcleos muy fuertes. Una pregunta que me surge al escucharte y que tiene mucho que ver con lo que se comenta y lo que se escucha todos los días, totalmente de la batalla cultural. Mm. ¿Qué entendés por la batalla cultural? ¿Cuál es tu mirada? Y también, ¿cómo damos la batalla cultural?
Yo no le encontré la vuelta a la batalla cultural en el sentido de que son términos que impusieron ellos. A mí no me gusta hablar de la batalla cultural. Hay algunas personas que hablan de guerra moral, ¿no? Digo, algunos analistas más progresistas o feministas. Eh, pero ¿cómo se...? No, en este momento, si vos me preguntás cuál es la situación, estamos perdiendo. Y creo que lo que básicamente se trata de disputar sentido. Y para la ultraderecha disputar sentido es algo fundamental. No es, mm, no es esta idea de que están tirando anzuelos eh, para, por otro lado, digamos, ocultar la crisis económica o ocultar lo que están haciendo vendiendo las empresas. Forma parte de los objetivos. Disputar el sentido y hegemonizar las narrativas forma parte de la estrategia de la ultraderecha y en este momento creo que es muy exitosa, mucho más exitosa que cualquiera que podamos tener, porque nuestras narrativas, las de los progresismos, las de los feminismos, están muy fragmentadas. eh, no hay ningún horizonte aglutinante como hubo en otros momentos. Eh, hay como necesidades de supervivencia, me parece. Esa es la situación y además con una falta de representación política inmensa. Entonces, es un problema que vos me preguntas, si me preguntas qué hacer, no tengo idea. Por lo menos en mi caso, yo coordino una red de periodistas feministas de todo el país desde hace 6 años. Y lo que hacemos es trabajar en comunicación y en incidencia política. Y este año nos lo tomamos por suerte porque pudimos, parte de nuestro trabajo, nos lo pudimos tomar para pensar qué hacemos si estamos tratando de construir narrativas nuevas, eh, porque está esta impresión de que la ruptura es tan grande, la ruptura del sentido es tan grande que hay que volver a explicarlo todo, ¿no? Hay que volver a cero. Que la fragilidad de nuestra agenda y de nuestras narrativas era enorme y nosotras lo sabíamos, aunque mucha gente no lo quería ver, nosotras la vimos, pero no tenemos, digo, tenemos dos problemas muy grandes para dar esa disputa de sentido. Por un lado, la ética, que funciona, lo estoy diciendo en un buen sentido, ¿no? No lo digo como un defecto, es algo que nos es intrínseco, o sea, la honestidad. No podemos generar fake news, no somos, digamos, no vamos a hacer ataques en turba a ninguna persona, no vamos a silenciar otras voces. Entonces esa es una limitación en este momento, en este esquema, ¿no? de disputa. Y por otro lado, el financiamiento. O sea, la ultraderecha tiene plata, nosotras no tenemos. Eh, Creo que esa es una limitación mucho más grande. Entonces, para poder pensar en cómo dar esa batalla cultural, o como le digamos, cómo disputar el sentido, cómo reinventarnos, cómo recuperar el discurso feminista en el debate público, hace falta plata. Eso creo. Eh, Decís los feminismos y a la vez pienso en la relación entre los feminismos y, o sea, una relación intrínseca entre las distintas variantes que hay, cómo ellos se aglutinan en un horizonte común y a su vez con otros actores, organizaciones del orden de la sociedad y de la política. ¿Cómo ves esa articulación? ¿Cómo se establece puentes o un horizonte común a partir de la defensa de, bueno, estos son defensa de derechos, vamos a decir, de una mayoría de la sociedad, pero que de todas maneras es a veces localizada, identificada aún, aunque parezca mentira, como una minoría? ¿Cómo Mm. conversan esos derechos con, no sé, derechos de los trabajadores, de las comunidades originarias, del interior profundo del país y de tantas otras eh, sectores o voces que, como decís,
les falta representación. ¿Cómo se articula el feminismo con otras luchas? Se articula con todas las luchas. Los feminismos populares son transversales, ¿no? Están en las comunidades originarias, están en las organizaciones territoriales, están en los sindicatos, están en los distintos lugares, con el espacio que nos dan hoy a las feministas, que es cada vez más reducido. O sea, hay un retroceso general. No es que estamos avanzando en algunos lugares y en otros retrocedemos. Estamos retrocediendo en todos los lugares, porque además sumo otro, perdón, voy a irme por una tangente, pero ahora vuelvo. Eh, Estamos en un momento en el que muchos varones que se decían comprometidos con las luchas de los feminismos, hoy han vuelto a su zona, el clima de época los hizo volver a su zona de confort. Es decir, están de nuevo como hace 8 años, 10 años. eh, ya no somos necesarias, nuestras voces no son escuchadas. Entonces, eso está pasando en todos los espacios. No es solamente un tema de lo que vemos digo, en un gabinete o en las políticas públicas del gobierno nacional. Bueno, es un país gobernado solamente por varones. En los gabinetes provinciales ya no hay áreas de género, solo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, estamos en todas partes, pero cada vez digamos, cada vez trabajando más bajo el radar. Entonces, por supuesto que hay articulación y que hay feministas que trabajan con los pueblos originarios, hay feministas que trabajan cuestiones medioambientales, digamos, el ecofeminismo es algo que está en permanente, digo, se está cruzando permanentemente, esas agendas se cruzan todo el tiempo. Eh, Organizaciones vinculadas con los derechos humanos, digo, estamos en todas partes, con una presencia creo que cada vez más reducida. ¿Por qué te parece que cierto modo de negacionismo respecto de los derechos las feministas, de las mujeres, Ujú. de pueblos originarios, de cuestiones ambientales, que son esgrimidos en distintos movimientos de ultraderecha del mundo? ¿Qué te parece por qué tienen algo en común esos negacionismos? Porque pareciera que hay algo que relaciona negar desde el terrorismo de Estado hasta las problemáticas del cambio climático con los derechos de las mujeres. Aparecen unidos en los discursos de la ultraderecha. ¿Por qué? Y sí, son los derechos humanos. Esa es por ahí va. Es el ataque sostenido a los derechos humanos. Cuando se ataca la Agenda 2030, se está atacando la agenda de derechos humanos. Sí, es una agenda liberal, pero es la agenda de derechos humanos. Me parece que eso es lo que une eh, todos estos ataques. En particular, cuando pensamos en las agendas de las mujeres, hay una voluntad de que las mujeres volvamos a las casas, nos quedemos dentro de las casas y tengamos una función solo reproductiva. Vamos, una de las narrativas predominantes y está también en algunos gobiernos provinciales, en la Argentina y en el mundo, no es que no es algo nuestro en particular, es la baja de la tasa de natalidad y esto tiene que ver con impulsar agendas contra los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos y que volvamos a hacer a nuestra función reproductiva, que volvamos a estar en nuestras casas pariendo, teniendo hijos, cuidando, por supuesto, cuidando sin remuneración por cuidar. Me parece que ahí esto es, digo, en particular, por poner un ejemplo, pero me parece que la agenda que se ataca es la agenda de derechos humanos, eso es lo que cruza la defensa del medio ambiente, la defensa de los derechos de las mujeres, la defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ, la defensa de los pueblos originarios, de los inmigrantes. Digo, además en distintos países se da de distintas maneras. En algunos países de Europa, ustedes lo deben saber mucho más que yo porque vienen del trabajo académico. Bueno, el ataque es contra el argumento, la narrativa es contra los inmigrantes y las inmigrantes. Ya Trump anunció hoy que va a ser lo primero que va a hacer empezar a deportar
gente. Acá es, digamos, toma otras formas, pero básicamente es eso, me parece, es la oposición a todo lo que sea derechos humanos. Mencionás la escala global y es interesante porque efectivamente, claramente hay una red global de movimientos de ultraderecha. Esta situación que mencionás de retroceso en la Argentina actual es algo que podés trasladar a la mirada global. ¿Te parece que está retrocediendo en términos globales la agenda? Uno a primera vista diría que sí, pero bueno, me gustaría tener tu opinión más detallada al respecto de en qué, si es un retroceso homogéneo a nivel global o encontrás algunos factores que, bueno, que den esperanza. Bueno, nunca es homogéneo, ¿no? Siempre tiene sus particularidades. Sí creo que se enmarca en un movimiento de ultraderecha global, eh, un poco más berreta que algún que otros, porque así somos, con la particularidad de que estamos atravesados por una crisis económica explosiva, ¿no? Con unos niveles de pobreza enormes, pero responde como la aparición de un outsider así, en el que tanta gente deposita su esperanza. Y que nos habla del fracaso del sistema de representación política tradicional, creo que se repite en otros lugares del mundo, en particular en Estados Unidos, lo vemos ahora. Y después hay matices, qué sé yo, no era lo mismo, Bolsonaro no era lo mismo, pero tienen cosas en común. Meloni no es lo mismo, pero tiene cosas en común. Me parece que hay ahí, y además lo vemos en congresos o eh, en los congresos, las conferencias de ultraderecha en donde participan todos estos movimientos para crear la internacional de ultraderecha, mientras los progresismos están, no sé, mirando qué canal de televisión, honestamente. Siempre que se habla de ampliación de derechos, la realidad es que la efectiva ampliación de derechos se da cuando se positiviza un derecho, es decir, cuando ese derecho se traslada al ámbito legislativo. En este último tiempo, digamos, el del siglo XX, del comienzo del siglo XXI, perdón, hubo claramente una ampliación de derechos. Tuvo la suficiente materialización en términos legislativos, es decir, que pueda permanecer en el tiempo, lo cual podría atenuar los efectos del retroceso, o te parece que un poco se falló en la capacidad para hacerlos positivos y trasladarlos a los ordenamientos jurídicos de los distintos países. En el caso de la Argentina, no, yo creo que hay leyes muy robustas. El problema es que no les hace falta derogar leyes para retroceder. No, hoy en la Argentina, si se desfinancia, se desfinancia la compra de insumos para hacer, por poner un ejemplo, se desfinancia la compra de insumos para hacer abortos, entonces no va a haber abortos, o sea, no se van a poder hacer porque no va a haber misoprostol, no va a haber mifepristona. Y además atemorizar, por supuesto, a profesionales de la salud que los hagan, entonces tampoco los van a hacer de otro modo, o se van a seguir haciendo, pero van a volver a la clandestinidad y a las formas en las que se hacía antes. No hace falta derogar la ley. Si hiciera, digo, si lo hicieran sería por esto, por ganar la batalla cultural, pero realmente para retroceder, eh, por supuesto que tener una ley robusta lo hace más difícil, pero está visto que digamos, el problema es económico, o sea, si están traspasando los, digamos, los planes nacionales a las provincias y las provincias no tienen plata, bueno, sí se desactivó el acompañar, que era el programa más importante que había lanzado la política pública más importante del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, con todas las críticas que podamos hacerle. Era un ministerio muy nuevo, además, no llegó a, a- a ser realmente robusto. Bueno, nada, era una política que le daba un salario mínimo por 6 meses a las mujeres que eran víctimas de violencia. Les daba una ayuda económica para poder salir del círculo de violencia. Ustedes saben que el principal problema para las mujeres que quieren salir del círculo de violencia es que no tienen plata, que no tienen autonomía económica.
Entonces, bueno, eso era bueno, ese plan no está en el proyecto de presupuesto 2025 que presentó el gobierno. Y se supone que podría estar a cargo de las provincias, pero hasta ahora no hay ninguna provincia que se haya hecho cargo de ese programa. Yo creo que en algunos casos porque no les interesa y en otros casos realmente porque no tienen fondos. Eh, entonces, es eso, o sea, hay una legislación muy buena. La ley de protección para las mujeres víctimas de violencia es una ley muy buena, pero si no hay área de protección para las víctimas de violencia, si desfinancia la línea 144, entonces se retrocede igual, digo, no hace falta derogar las leyes. Y respecto a esto de, bueno, lo que fue todo el proceso de construcción hasta que se llegó a esas leyes, digo, un poco pensando en los 40 años de la democracia argentina, ¿no? Ujú. Tanto en referido a leyes vinculadas a los derechos de las mujeres como una serie de leyes que marcaron la historia de la democracia argentina en estos 40 años. Por ahí se tuvo la expectativa de que, bueno, había toda una generación ya que había nacido y había sido educada completamente en democracia, cosa que es inédita en la Argentina, o sea, una generación que había entrado al jardín de infantes y que había terminado inclusive los estudios superiores ya formada en una cultura democrática y depositamos mucha expectativa en eso en términos de memoria, de identidad. ¿Te parece de que hasta llegamos a pensar que, bueno, que podían cortar una flor pero no detener la primavera? Te pregunto si tenés esperanza en las generaciones que han atravesado toda su escuela con formación en temáticas vinculadas a la lucha contra la violencia de género, que han atravesado su escuela con programas a lo largo de estos 40 años, en algunos momentos más que en otros, con ya una educación donde este era un tema en debate y si te parece de que eso de un modo u otro genera algún tipo de anticuerpos para los discursos que buscan desautorizar ese tipo de principios. Eh, si ustedes han visto últimamente algunos focus groups sobre votantes de Milei, por ejemplo, yo tuve acceso a algunos. Bueno, los temas sobre derechos humanos no son prioridad para la gente, ¿no? O sea, la gente, la población está más preocupada por la inflación, por el trabajo, eh, por la estabilidad económica. Los derechos humanos no son prioridad, pero tampoco hay voluntad de retroceder. O sea, son agendas que se marcan en el debate público, las está marcando la ultraderecha. Yo no, ¿cómo decir si yo tengo esperanza, si yo pienso que hay anticuerpos? Yo espero que haya. Las marchas universitarias nos dan, ¿no? Un poco nos dieron un poco de esperanza. Pero yo veo que al no haber ninguna respuesta o ninguna representación política de por lo menos de ese 40 y pico por ciento, 48%, no me acuerdo ya cuánto fue, que no votó a Milei, eh, y va a ser muy difícil. Ahora, las sociedades no se articulan solas, así, o sea, o rara vez ocurre sin ninguna representación política o liderazgo o voluntad de la clase política eh, que no es de ultraderecha de alguna manera de ponerse al frente de la oposición. Esta de poder de un modo u otro cristalizar en representación política cosas que están en la vida de la gente, dicho en general, o del 48% más específicamente. ¿Cómo lo imaginas como un movimiento frentista? ¿Ves alguna posibilidad? ¿Te parece que de pronto, digamos, porque en general lo que ha ocurrido en muchos otros países, ha habido casi estos escenarios de que se va a una polarización extrema y eso ha permitido en algunos casos frenar el avance de los movimientos de ultraderecha a nivel mundial? Entonces, me pregunto, son dos preguntas. Si ves la posibilidad de algún tipo de organización, y te hablo en términos muy concretos, 2025, 2027, si ves algún tipo de indicio de esa capacidad de polarizar y construir, digamos, un frente popular respecto de los gobiernos
de ultra derecha, y por otro lado, y en la misma línea, digamos, entiendo que derechos humanos sería un tema central. Ahora, ¿qué hacemos con el pasado? Porque mucha gente uno escucha que dice, no, bueno, hay que borrón y cuenta nueva, volver a empezar. ¿Cuál sería el lugar de nuestro pasado, nuestras tradiciones en la construcción de ese frente popular, si es que ese frente popular lo ves posible? Estás haciendo preguntas yo no soy una analista política, soy una simple periodista y activista feminista. Pero veo que Eh, digo es, esto es- porque la gente, todos tenemos la esperanza, como Ujú. decís, hay una demanda social por una representación política que no está ocurriendo, ¿no? Hay una esperanza en estado puro que está depositada hoy en el gobierno de Milei, en la figura de Javier Milei, y no hay nadie de ningún lado, en ningún otro lugar que, digamos, que parezca depositario o depositaria de esa nube de esperanza que está depositada en Milei. Si vos me preguntás si yo tengo alguna esperanza, expectativa para 2025, no, no, a mí me parece que están todos y todas en un cumple. Realmente que hay muy poca relación entre nuestros representantes o a quienes en algún momento votamos o nos parece que representan la oposición. Hay muy, muy lejos de lo que pasa socialmente. Pero en esto sí creo que hay un dato que me parece interesante y que sí pasó en distintos lugares en donde se frenó el avance de la ultraderecha precariamente, ¿no? O sea, por un tiempo, que es que la diferencia de voto por género que se está viendo es una brecha en algunos lugares bastante grande y se está viendo por primera vez además, desde las elecciones pasadas, en estos últimos años. Entonces, las mujeres que son esa audiencia, hablo de audiencias porque es mi narrativa, ¿no? Que son esa audiencia muy olvidada, a quien el candidato Massa se acordó tarde, por ejemplo, de hablarles. No digo que hubiera cambiado la elección, ¿no? Pero digo, hay ahí un sector que fue cordón sanitario en distintos países para el avance de la ultraderecha. Para mí, ahí hay algo y ahí hay unas audiencias a las que hay que hablarles, hay que escuchar, hay que atender. ¿Te Eh, parece que esto pueda surgir del, decís, no hay nadie, vamos a necesitar un outsider, un outsider, o te parece que el propio sistema de partidos, digamos, políticos, pueda producir de pronto una narrativa que cristalice, digamos, una narrativa naturalmente expresada por las figuras, ¿no? La política ujú. también se expresa en figuras, ¿no? ¿Te parece Por que va a ahora, tener que ser algo nuevo o que Por ahora puede... no lo veo, por ahora no lo veo porque me parece que, hablando con total honestidad, aparecía Kicillof como una posibilidad, pero se están peleando un montón, a cielo abierto además. No sé si es que se están reproduciendo, como decía el general, o esto va a ser así de acá en adelante y no va a surgir ningún liderazgo. Tal vez surja un liderazgo de la sociedad civil, no lo sé. Por ahora sigo viendo desde mi absoluto modesto punto de vista, que es, digamos, realmente no soy una analista política, veo fragmentación y hasta desinterés en muchos casos. Tenemos en la audiencia una diversidad muy importante de miradas, de pertenencias, y creo que puede ser el momento adecuado, si te parece, Paula, para también abrir bueno, el diálogo para que cada uno, cada una pueda expresar, dialogar con Ingrid, tomando en cuenta de que, bueno, ¿no? Nos ha ofrecido, creo, en estos casi 40 minutos un paneo, una mirada de distintas problemáticas que afectan al feminismo, pero que, bueno, claramente están relacionadas con la problemática también mayor que tiene que ver con el dominio de los gobiernos de ultraderecha en la Argentina y en otros importantes lugares del mundo. Sí, me parece perfecto. ¿Alguien quiere empezar con alguna pregunta, comentario, reflexión? Me parece que, como dijo Juan Pablo,
Las palabras de Ingrid abrieron un espectro grande de temas y problemas, ¿no? Me parece que lo que ella está planteando sobre, ahí está Rubén y Víctor, me parece que lo que ella plantea es algo que afecta al colectivo de las militantes por los derechos de las mujeres, pero me parece que se puede traducir a los sectores universitarios, a los sectores de la ciencia y la técnica, a los sectores, ¿no? A cierta dirigencia sindical intermedia, ¿no? Esta ausencia de representación, que es un tema muy complejo. Empezamos con la pregunta, comentario de Víctor, por favor. Hola, Víctor. Hola, Paula. Ingrid, mencionas, un gusto escucharte, en todo lo que has mencionado. Y tú decías que eres una simple activista y tu mirada puede estar, entendía yo, em, corta respecto a la perspectiva de la teorización y la academia, ¿no? Yo te diría que todo lo que has expuesto revela precisamente la valía de los activismos en donde el conocimiento se palpa, donde tú puedes estar viviendo eh, todas estas situaciones que expones tan claramente y que además articulas y presentas un panorama eh, que, en el que hablas de Argentina, pero yo lo escucho para México también aplicable, en todo. Eh, eh, Además de esta capacidad de articulación de los temas que fuiste abordando, me parece que también expresas la preocupación que muchos y muchas compartimos de cómo está siendo aplastada la mirada, la perspectiva de los diferentes feminismos por todo este entramado aprovechando los recursos que tiene la ultraderecha, como ya lo mencionabas, no solo el dinero, pensaría yo en otro tipo de recursos también, no solo los materiales, sino solo el dinero. Y en todo esto que planteas, yo pensaba en dos cosas. Primero, la pandemia, cómo vino a frenar los movimientos feministas, aprovechando que el confinamiento obligado regresó a las mujeres al hogar, ¿no? Y que una vez que ya estaban las mujeres de nuevo en el hogar, las labores de cuidado, las labores de atención y crianza a los hijos, y por supuesto el cuidado del hogar, entonces tentaron de nuevamente a esta perspectiva patriarcal de las mujeres son las que tienen que atender todos estos aspectos, ¿no? Y que resultó difícil. Yo hablo desde lo que veo en México, cómo esto ocurrió, pero puede haber semejanzas en otros espacios de América Latina. Hubo una reticencia a aceptar lo que ya el feminismo había venido logrando y había venido reclamando y tenía mucha fuerza. En México ocurría, los movimientos eran densos, eran fuertes, eran impactantes, y los espacios, no solo en la academia, sino también en el espacio público, habían generado avances importantes. Hoy en día, en México se puede observar que no está desaparecido, por supuesto que esas voces están, que esos activismos están, pero sí me parece que han perdido fuerza. Mucho por todo el esquema que se ha articulado para diluirlo, no para acallarlo, pero sí diluirlo entre otras muchas problemáticas que entonces, por ejemplo, en el caso de México, la violencia contra las mujeres ya está insertada en el discurso, en la violencia generalizada, y entonces se diluye la crítica, el impacto, la forma de abordarlo, ¿no? En este sentido, precisamente en incluir los reclamos feministas diluidos entre los reclamos sociales generales, ¿cómo pensarías que afecta en el impacto, en la ganancia de espacios
Y esto en un juego perverso, porque al final de cuentas me parece que lo es, ¿no? De los diferentes actores en donde yo encontraría eh, aspectos financieros, aspectos políticos, por supuesto, y los mismos aspectos sociales que tienen reticencia a permitir la escucha de estos reclamos feministas. Entonces, a partir de esto que ocurrió en la pandemia del confinamiento, eh, la resistencia para tomar los espacios públicos que ya se habían venido generando, Ingrid. ¿Qué pensarías de esto? Muchas gracias, Víctor. A ver, voy a tratar de ordenar. Por un lado, acá se creyó en un principio en la pandemia que íbamos a salir mejores, ¿no? Que finalmente, al estar todos y todas adentro de nuestras casas, los varones iban a notar todo lo que implicaban las tareas de cuidado. Y que entonces íbamos a, o cuando se terminara la pandemia, entonces el trabajo no remunerado, el trabajo de cuidado iba a ser reconocido como correspondía. Bueno, nada más lejano, ¿no? A eso, pero digo también para marcar que hubo un momento de ilusión. En la Argentina, digamos, tuvo unas características particulares todo este derrotero por la pandemia, porque además hubo muchas medidas a favor de, de los sectores más vulnerables, mayoritariamente integrados por mujeres, digo, y además hubo beneficios entre comillas, ¿no? Para las, digo, se tuvo en cuenta las empleadas domésticas, por ejemplo. Había algo de políticas públicas activas para de alguna manera proteger o tratar de subsanar un poco la situación que estaban pasando las personas más vulnerables, que sobre todo eran las más pobres de las pobres, eran mujeres, mujeres solas con hijos o hijas. Entonces, y por otro lado, en 2020, es decir, en fines de 2020, en plena pandemia, logramos la legalización del aborto. Es decir, hubo ahí un pico todavía en el que todavía parecía que seguíamos, que esta cuarta ola feminista iba a seguir avanzando. Por eso yo, cuando hice el análisis anterior, dije, bueno, para mí hubo un corte acá en 2021 con la derrota de las elecciones de medio término. En relación con lo que vos decís de lavar, digamos, de alguna manera, o diluir los reclamos, o la perspectiva de género, porque es eso lo que se diluye cuando se... No, es un discurso, ahora lo están imponiendo acá, esa narrativa de la desigualdad de género no existe, la violencia de género no existe, la violencia es igual para todos y todas. eh, eh, eso se llama patriarcado, o sea, no tiene otro nombre, se llama patriarcado, se llama capitalismo patriarcal, y es lo que resurge y se transforma en reacción a los avances de la feminista. O sea, esto claramente tiene múltiples factores de análisis, obviamente, pero parte del análisis es el backlash, ¿no? Esta reacción a los avances de las agendas más progresistas, de las agendas feministas en todos los países. En cada país con sus particularidades. México tiene las suyas claramente distintas de las nuestras. No podemos comparar, me parece, lo sabrás vos mejor que yo, pero no comparar a Sheinbaum con el gobierno de Milei, me parece que está un poco lejos, pero sí esto de diluir los reclamos, creo que tiene que ver también con eso de lo que hablábamos al principio de algo del, por llamarlo de alguna manera, el clima de época y de que volver a la zona de confort, ¿no? O sea, volver a la idea de que las mujeres tienen que estar en la casa, que es donde corresponde. No sé si ustedes lo notan, pero yo lo noto en todos los espacios donde estoy, en todos los espacios laborales, digo, varones que eran aliados y que ahora no son tan aliados, chistes que no se hacían y que ahora empiezan a volver a hacerse, ¿no? Bueno, cuestiones que tienen que ver con
con el retroceso. Gracias, Ingrid. Rubén, ¿tenías una pregunta? ¿Comentario? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? sí, sí. Bueno, en realidad tenía una pregunta, pero con la pregunta anterior y la respuesta de Ingrid ha sido bastante esclarecedora, pero yo venía pensando, yo tengo muchos años, viví lo que es el movimiento feminista y mi pregunta es, no se disipa, no es que se disipe, pero no hay una, ¿cómo dice? ¿Cómo se acomoda la agenda del feminismo en un mundo cuya, más allá de, después voy a hablar eh, de la ultraderecha, pero en un mundo donde se desarrolla la igualdad de género como bandera de lucha? O sea, el feminismo originalmente, o yo no lo comprendo, digamos, no comprendo hoy qué es lo que pasa, pero el feminismo ha ido perdiendo, ¿cómo se dice?, participación social tanto en la batalla cultural, en la legislativa no tanto, porque me acuerdo la época de la ley original de matrimonio en Argentina, me acuerdo muchas cosas que tenían que ver con la legislación que impedían el aborto y cosas por el estilo que tienen que ver puramente con la cuestión femenina. Pero en la lucha política, la ultraderecha, todo lo que estamos hablando, ¿cómo se acomoda la agenda feminista frente a la agenda de igualdad de género? Más allá voy a ir a este tema. Cuando fue el ataque terrorista en Israel el 7 de octubre, las mujeres fueron atacadas por mujeres y de un modo que se ataca a las mujeres, y los varones fueron atacados como varones como se atacan los varones. Y ningún movimiento de acción colectiva que tenga que ver con la igualdad de género y o con el feminismo se expresó al respecto. Entonces, moraleja, ¿cómo se acomoda la agenda del feminismo en un mundo donde se está tratando de avanzar en la igualdad de género, con 2 o 3 sexos más, o con la autopercepción, y, y ya no es tanto así? Recordemos de que actualmente en Argentina tenemos una vicepresidenta que es mujer, tenemos una secretaria, digamos, de la presidencia que es mujer. O sea, ¿cómo se acomoda la agenda del feminismo en el mundo de hoy? Perdón si me fui de mambo, pero son mis dudas que voy tomando. Sí, Escucho. gracias, Rubén. Yo no veo diferencia entre la agenda feminista y la agenda de género. Para mí es lo mismo, no veo que haya ninguna diferencia. Bien. En relación con el ataque del 7 de octubre, bueno, me parece que tenés que buscar un poco más de información sobre las respuestas que hubo y cómo se... pero también, y me interesa puntualizar, es como un retorno, cuando se hacen esos señalamientos es como volver al donde están las feministas, ¿no? Pasó esto, un ataque terrorista en donde masacre, la peor matanza de judíos desde el Holocausto, y se señala a las feministas, ¿no? Las feministas no dijeron nada, digo, lo dijo acá el presidente de la AMI, o sea, no estoy... se señala a las feministas por una masacre en donde fueron asesinadas muchas personas digo, y no se la señala siempre, ¿no? Pero en general se la señala cuando hay, es lo que decía, cuando hay algún evento azaroso que involucra a las mujeres o que no las involucra, ¿no? Ahí hay una demanda, me parece que está bueno revisar. eh, y en relación con eso también, justo vengo de un congreso en Montreal sobre la violencia sexual contra las mujeres usada como arma de guerra, ¿no? Como la violencia sexual en situaciones de conflicto y cómo se acompañan a esas personas. Y bueno, ahí hay muchísimo trabajo.
los feminismos, ¿no? Si no hubiera una perspectiva de género, si no hubiera una perspectiva feminista, las mujeres que pueden salir de esa situación, que pueden recuperarse, que pueden seguir viviendo después de haber sufrido lo que sufrieron, y lo digo porque estuve con sobrevivientes justo, si no fuera por el movimiento feminista, bueno, me parece que hubiese sido muy distinta su trayectoria de vida y su posible reinserción, recuperación, etcétera. Y lo último que digo es medio una verdad de perogrullo, pero lo digo igual, ser mujer no implica ser feminista, está claro, o sea, y que haya más mujeres no garantiza que haya políticas activas en favor de las mujeres. Sí está comprobado, digo, por ejemplo, cuando se votaba acá la paridad, cuando se militaba la paridad en los espacios de representación política, en particular en el Congreso Nacional, sí está demostrado que cuantas más mujeres hay más políticas para las mujeres. Eso sí, puede ser que puede fallar, pero en principio ocurre como ocurre en las empresas, digo, en los directorios de las empresas, que los directorios son más diversos, incluyendo mujeres, digo, y pensando en una perspectiva interseccional, es decir, mujeres, personas de la comunidad LGTBIQ, personas de distintas etnias, de distintas clases sociales, las empresas funcionan mejor, dan más ganancias, a eso voy, inclusive tienen beneficios económicos, ¿no? Cuando tienen comisiones directivas o directorios más diversos. José, que tenés la mano levantada. Sí, Ingrid, tres cositas. La primera me la acabas de responder porque te iba a preguntar justamente eso por la ley de paridad de género, si no fue favorable, digamos, después de 30 años, del año 91, justamente para una agenda de género, una agenda feminista. Me la acabas de responder, justamente. La segunda que vos ves, justamente que se le achaca todas las culpas a la parte de la agenda de género, agenda feminista, es verdad porque recientemente hay un libro muy conocido, creo que por todo lo teníamos entre nosotros, de Pablo Selman, que justamente hablaba que al meterse los investigadores del CONICET dentro del grupo de la coalición ganadora de las elecciones, detectó el mayor rechazo hacia el feminismo. O sea, no era solamente un tema económico que le echaban la culpa, sino la parte feminista, digamos, de la otra parte, de la otra coalición, le generaba un rechazo muy superior a otro tipo de políticas. Y lo último, lo que vos acabas de decir, que es muy preocupante, es volver la mujer a la casa. Hace un mes y medio, el candidato a vicepresidente, ya vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dijo, la mujer tiene que volver a la casa a criar hijos. Yo creo que fue todo un simbolismo que va en tu orientación, lo que acabas de decir hace 20 minutos. Fue algo terrible, yo no lo podía creer en el año 2024, estar escuchando esto de un candidato a vicepresidente de un país de 10 millones de kilómetros cuadrados y 300 millones de habitantes. Yo no lo podía creer eso, ¿no? Pero fue así y lo dijo y no generó ningún, digamos, crítica masiva de la sociedad, aparentemente, ¿no? Es increíble. Nada más que eso te quería decir. Muchas gracias. Es muy difícil igual medir, ¿no? Las críticas o las no críticas, porque ¿dónde está hoy el debate público? Eso también es muy difícil. Hay tanta circulación de información y tanta noticia falsa, ¿no? Que es muy difícil también poder medir de algún modo quién responde y desde dónde a quién. En general se terminan imponiendo estas narrativas. Igual sí, lo del vicepresidente de Estados Unidos va en línea con lo que venimos conversando. Inclusive hay un movimiento en Estados Unidos que se llama Tradwives, que si no lo conocen les recomiendo que las vean. Están en Instagram y en otras redes sociales, que son mujeres, tradwives, esposas tradicionales que defienden esta idea de que la mujer se tiene que quedar en su casa cuidando a sus hijos, pensando en esto de que ser mujer no implica ser ni feminista ni tener perspectiva de género, por si a alguien le molesta la palabra feminista, digo, si resulta irritante, no hace falta ser feminista. Hay muchas mujeres que
no se autoperciben feministas ni se dicen feministas, pero que tienen una mirada y una práctica feminista, ¿no? Gracias. Ingrid Folco. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, gracias por el espacio y por la posibilidad de hacer una pregunta a Ingrid. Ingrid, te quería preguntar un par de preguntas más como militante que como analista o como periodista. Por un lado, te escuchaba hablar sobre distintas experiencias en otros países donde avanzó estas nuevas derechas o avanzaron estas ultraderechas, y hablabas de las mujeres como una especie de cordón sanitario, y te quería preguntar en ese sentido, ¿cuál era el lugar que vos le veías al feminismo en ese cordón sanitario o en esa conformación de posibles frentes para hacerle frente, valga la redundancia, a estos movimientos? Es decir, con qué partidos, con qué actores, con qué sectores se puede articular el feminismo o los feminismos, porque me imagino que no todos los feminismos pueden entrar en esta especie de discusión. ¿Con qué actores los feminismos pueden articularse para armar este frente sanitario o este frente democrático, popular, como uno lo quiera llamar? Y por otro lado, y un poco en relación con eso, también como militante, ¿cómo veías a los sectores de la juventud? ¿Cómo veías a los sectores de los movimientos feministas de jóvenes? Porque se habla mucho en este tiempo de los jóvenes son más de derecha o se hicieron de derecha, esto de la rebeldía se hizo más de derecha y los jóvenes están más derechizados. ¿Cómo lo veías vos como militante feminista, si encontrabas experiencias de militancia feminista en mujeres jóvenes? En relación con la primera pregunta, yo cuando hablé de cordón sanitario no hablaba de un frente político, sino de el voto de las mujeres, ¿no? El voto de las mujeres funcionó como cordón sanitario en España, por ejemplo. Me refería a eso. Después puedo avanzar igual en la pregunta que vos hiciste y pensar en cuál podría ser una articulación posible. Creo que los feminismos hoy y sus representantes están muy fragmentados. Eh, Está difícil pensar en alianzas hoy. Las alianzas con los feminismos liberales están absolutamente rotas, además que fueron muy estratégicas para la legalización del aborto, para la paridad, para la ley Micaela, para muchas leyes, para la ley Olimpia, para muchas leyes que tuvieron que ver eh, con la ampliación de derechos, ¿no? Digo, desde el matrimonio igualitario o la ley de divorcio, ¿no? Hubo ahí mucha articulación entre los feminismos más populares y los feminismos liberales. Hoy eso creo que está roto, porque está rota, porque la sociedad está polarizada y la política también. eh, con lo cual, perdón. Em, con lo cual no lo sé, no tengo respuesta, porque, digamos, la principal oposición que debiera ser el peronismo hoy ha corrido a las feministas de los espacios más visibles, ¿no? Cristina, que además supo apoyar inclusive la legalización del aborto y tuvo muchas iniciativas que fueron muy en línea con la agenda feminista, bueno, está sumida en una disputa en su propio partido y está ocupada de aclarar que no es feminista cuando habla, así que está difícil. Ingrid, perdona, ¿qué llama feminismo liberal? Y ¿Al a las del feminismo? PRO, por ejemplo, a Ah, las ok. del PRO, por ejemplo, sí. Que las de parlamentarias, por ejemplo, los Penato, etcétera. Claro, Garina Banfi o las veo como es una articulación muy difícil. Hoy no veo que haya diálogo seguro y diálogo porque siempre hablan las diputadas, pero no veo un diálogo posible para articular nada que haga de barrera para nada. Eh, Quizás nos sorprendan, no lo sé. Creo igual que, perdón que interrumpí, que Folco te hice una segunda pregunta, ¿puede ser? Ah, sí. ¿Cuál era? Perdón, no me la anoté. Perdón. Sobre los jóvenes, que Ah, se habla sobre los mucho de universitarios. Sí, sí, las jóvenes. Sí, 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 ya me acordé. Perdón. Em,
Bueno, hay algo de esa marea verde de 2018, 2020, etcétera, en donde había muchas jóvenes, un poco hijas del Ni Una Menos, ¿no? Nietas del Ni Una Menos, que eran como, yo las llamo feministas silvestres, ¿no? Porque no pertenecían a ninguna organización. Después sí hubo como mucha militancia, sobre todo en los colegios secundarios. Y hoy hay varias presidentas de federaciones universitarias que son mujeres y son feministas. Ahí me parece que hay un fenómeno interesante. Em, También no voy a ser yo quien les hable porque por mi edad, pero sí me parece que los estudios lo dicen, los jóvenes varones están más inclinados a la derecha y las mujeres más inclinadas hacia la izquierda, si es que la derecha y la izquierda todavía existen, pero bueno, tomémoslo como que existen. Y hay grupos de varones a los que hay que hablarles, porque también en su momento fueron muy atacados, hubo una época de scratches en los colegios secundarios. A esos chicos hay que hablarles, eh, por eso digo, no señoras como yo, pero sí hay ahí hay que tirar unas sogas para volver a traerlos, me parece, para este lado, ¿no? No todos son incels, no todos son mileístas, antifeministas, violentos, esos varones. Hernán, Hola Ingrid, bueno, felicitarte por la exposición. Yo te quería hacer una consulta en términos de las narrativas, que es algo que mencionaste bastante al principio de tu exposición, y quería consultarte si crees que al interior del movimiento feminista hay autocríticas o balances de cara al futuro, o cosas que replantearse en términos de esas narrativas. Mm, Gracias. Sí, sí, hablo por mí y por las colegas con las que converso todo el tiempo. Eh, Me parece que en algún momento hubo como una narrativa muy encriptada, ¿no? Que nos hablábamos un poco en un lenguaje que entendíamos nosotras solas, y que, bueno, entre las cosas que estamos revisando y repensando desde el punto de vista de la comunicación, hay algo de tratar de, de atraer a otras audiencias con una narrativa más sencilla, menos enojada y menos encriptada, ¿no? En un lenguaje en el que sea más amplio. Eh, no sé si una autocrítica sobre los logros, no. No creo, digo, creo que hicimos un montón de trabajo territorial y de movilización que fue muy, muy interesante y muy fructífero. Pero sí, desde lo comunicacional y desde las narrativas, creo que hay que reinventar las narrativas feministas, para ampliarlas, eh, para salir un poco de esto de hablarnos a nosotras y hablarle a audiencias más amplias. Un poco, creo que lo que decía en la respuesta anterior, de traer a los varones, y digo, son como dos cosas distintas, ¿no? Por un lado, para mí hay que reforzar las bases feministas, o sea, volver a hablarles a los grupos que en su momento marcharon en Ni Una Menos, que en su momento fueron parte de la Marea Verde y que hoy nadie les está hablando. O sea, por un lado están esos grupos y por otro lado hay eh, una audiencia flexible, una audiencia que no está de acuerdo en todo con este gobierno, que no necesariamente tiene ideas de ultraderecha y a las que me parece que casi como una obligación militante tenemos que hablarles. No les vamos a hablar con la E ni les vamos digo, será otra manera de dirigirnos, ¿no? Y además también hay algo de los formatos que hay que revisar.
hay un montón de trabajo por hacer, me parece. Si tuviéramos plata, no sabes lo que haríamos. Perdón que vuelva al principio, pero me parece que es re importante poder dar la batalla, no te digo en igualdad de condiciones, pero por lo menos estar en un poquito mejor. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntarle algo a Ingrid, pensando un poco en lo que decía Hernán. Siempre se mencionó mucho la palabra representación en la charla, ¿no? Y la representación, hay distintas formas de pensarla, pero la representación es como un movimiento doble, ¿no? El que es representante representa por la legitimidad que le dan los representados. Y al mismo tiempo, el representante construye a los representados, ¿no? Es como si fuera una suerte de círculo que se retroalimenta, ¿no? No comienza en ningún lugar, sino que el que se transforma en representante, pienso por ejemplo en Javier Milei, nuestro presidente, es porque digamos, logró representar o logró captar las demandas de una cantidad de X de la población. Y al mismo tiempo, al consagrarse como representante o como presidente en este caso, construye a sus representados, ¿no? Es como el doble movimiento de la representación. Y pensaba un poco en que, por lo menos en los regímenes democráticos, estamos en un régimen democrático, este grupo dirigente, esta anti-élite, ha llegado por vías democráticas, por lo menos por vías democráticas procedimentales, ¿no? Han aprendido a jugar el juego de la democracia, ¿no? Y le han ganado. Eso de, no, ármense un partido, ganen las elecciones, lo han hecho y lo están continuando y me parece que con mucho éxito. Em, Todas las políticas públicas en democracia requieren de cierta legitimidad, ¿no? De alguna forma. No hay forma de imponer desde arriba una voluntad que no se apoye en lo que los representados piden o a los representados les interesa. Y mi pregunta, y esto empezaba a hacerme esta pregunta en el momento en que empezaba a escuchar la entrevista que te hacía Juan Pablo, ¿cuándo vos crees esto, no esto de que los derechos humanos, entendidos en términos amplios, los derechos de las mujeres o de minorías, digamos, están fuera de la agenda pública? ¿No? Aparece de golpe como una suerte de reacción de sectores que parecía que estaban por fuera de los canales habituales de la representación. Aquello que las élites políticas querían representar, de golpe no era lo que las élites políticas querían estar representando. Hubo como una suerte de sorpresa. La sociedad estaba un poco opaca. Yo alguna vez di una charla sobre sociedades opacas, ¿no? Me parece que la pandemia un poco logró este efecto de opacidad, ¿no? Las élites políticas, los representantes no lograban saber a quién le estaban hablando, entonces quedaron como encapsulados, un poco como ahora, me parece. Me parece que esta dirigencia, estos representantes que logren llevar de la mano o que logren expresar las demandas de aquellos que no nos sentimos representados por la actual fuerza de gobierno, están un poco en eso, están como no entendiendo muy bien qué es lo que está pasando. Esto que vos decías al principio, no entendemos muy bien, lo decían varias, ¿no? Varios de quienes nos acompañan que hacían preguntas, no entiendo bien qué es lo que está pasando. Y mi pregunta concreta es, si de golpe aparece esta nueva fuerza, ¿no? No solo de representantes, sino también de representados que sacan de la agenda pública lo que tiene que ver con los derechos humanos entendidos en términos amplios. ¿Cuándo vos crees que esto comienza, ¿no? ¿Cuándo comienza a gestarse este tipo de, esta posibilidad para este tipo de representación? ¿En qué momento? ¿Cuáles fueron los factores? Mi idea es que probablemente me digas, bueno, la pandemia tuvo mucho que ver, el gobierno de Alberto Fernández tuvo bastante que ver, tal vez me podrías también decir que el gobierno de Macri tuvo en parte que ver, pero en tu diagnóstico, digamos, ¿de dónde, cuándo y cómo se construyó esta legitimidad para políticas públicas antiderechos?
Por ahí es como muy amplia, digo, te lo pregunto más como militante, ¿no? De lo que has vivido en tu experiencia militante. Yo creo que hay una especie de mini aprendizaje para estos sectores en 2018 cuando se debatió por primera vez el aborto, la legalización del aborto. Ahí hubo algunos sectores que se empezaron a reunir por primera vez y que se dieron cuenta de que tenían fuerza, hicieron marchas muy multitudinarias. En ese momento estaban liderados por las iglesias evangélicas y por la Iglesia Católica, pero ahí me parece que se empezó a cocinar algo que en pandemia floreció claramente y que encontró en representantes como Milei. Ojo, Milei eh, estuvo en los medios de comunicación, fue el economista más consultado durante muchísimos años en los programas políticos de televisión. O sea, fue casi un panelista permanente de la televisión, que nosotras no nos imagináramos que él podría llegar a ser presidente. Bueno, pero había gente que apostaba por él desde hacía bastante tiempo, ¿no? Y creo que sí, efectivamente la pandemia y el encierro, para muchos y muchas, fue el encierro, el contacto permanente a través de las redes sociales, fue el momento en donde todo eso se cocinó más fuertemente. Y creo también que hubo una negación por parte de la clase política de que este fenómeno se estaba gestando. Porque hubo estudios, o el laboratorio de estudios para la democracia, no me acuerdo, el LEDA, el de la UNSAM, Sobre eh, autoritarismo y democracia, creo que sobre es. autoritarismo y Hace democracia, 10 años que están trabajando, hace 10 sí, años. hizo un informe a pedido de la Cámara de Diputados, en donde ya se veía este fenómeno, y esto creo que fue en 2020 o antes, y lo que decía ese estudio eran dos cosas que a mí me parece, decía un montón de otras, pero decía dos cosas que a mí me impresionaron. Una, que había más de un 20% de la gente que estaría a favor de un posible golpe de Estado, y otro, em, digamos, y que había los sectores más que estaban más propensos a apoyar un golpe de Estado y que creían que uno de los grandes problemas de la Argentina era la corrupción, ¿no? Y que que estaban a favor del uso de armas, ¿no? Que llenaban los casilleros, eran en general las personas precarizadas, precarizadas no solamente en las clases sociales más populares, sino precarizadas en todas las clases sociales. Y ese es un fenómeno, digo, yo lo investigué, además, es un fenómeno del que viene hablando, lo citaba a Pablo Semán, digo, hay gente que lo viene estudiando hace mucho y que lo viene advirtiendo de alguna manera. Entonces, eh, hay algo de lo que se fue cocinando y hay algo de la falta de respuesta, obviamente, de la clase política. No me refiero solamente a la respuesta económica, sino a la falta de tener como anteojos estar ciegos frente a la real amenaza, ¿no? Que se estaba cocinando. Sí, y diría, ya desde el gobierno de Cambiemos, ¿no? Desde ese Sí. momento empezó con mucha más, con baja intensidad, digamos, pero empezaron a abrirse puertas en ese momento. Me parece que el gobierno de Cambiemos entendió mucho mejor cuáles eran los cambios que se estaban produciendo en la sociedad, en nuestra sociedad, que en muchos puntos iban en contra de las bases del consenso democrático, podríamos decir, ¿no? Bueno, pienso en los derechos humanos, en la veracidad de las demandas de verdad y justicia, los juicios contra la legitimidad de los juicios de lesa humanidad. Me parece que ahí ya había, a pesar de que desde el punto de vista de las demandas feministas, me parece que por eso te preguntaba quiénes eran las feministas liberales, ¿no? Me parece que el gobierno de Cambiemos supo representar en parte estas demandas en forma como más compleja, Ujú. pero que algunas de sus máximas representantes
lograron captar un poco, lograron representar un poco cierta fracción del feminismo. No, no sucede lo mismo con las mujeres de esta élite política o de esta anti-élite. Me parece que ahí se obtura, ¿no? Habría que ver si esto efectivamente es así, pero creo que en ese aspecto no hay ninguna del elenco, del repertorio más visible que represente, aunque sea en forma mínima, lo que muchas de las mujeres de Cambiemos supieron representar. No, Em, porque no hay perspectiva de género alguna y de hecho, más bien todo lo contrario. Sí, yo cuando decía, digo, no es una crítica, o en todo caso será, pero digo, cuando hablaba de la falta de hoy de posibles alianzas, pienso en que hoy están apoyando las políticas de este gobierno y veo muy difícil que eso pueda después cristalizarse en algún tipo de alianza para algo, pero insisto. Tal vez nos sorprendamos, tal vez frente a alguna amenaza un poco más potente haya algún tipo de reacción más de unidad, pero no, por ahora no lo vislumbro y definitivamente ninguna de las mujeres que pertenecen a este gobierno o a esta fuerza política tienen ni un mínimo de interés o de perspectiva de género, o más bien todo lo contrario. Ujú. Bueno, son faltan 10 minutos para las 8. ¿Alguien quiere aprovechar para hacerle otra pregunta a Ingrid? Aprovechando que aceptó nuestra invitación. Em, sí, Rubén. Yo quiero preguntar lo que pregunté antes. ¿Cuál sería hoy la agenda del feminismo, tanto a nivel nacional, lo cual en gran parte me ha quedado claro, y a nivel global, porque hemos hablado de Trump, tenemos que hablar de muchas cosas, o sea, de Irán, de Rusia, con el tema de género. ¿Cuál sería la agenda hoy del movimiento feminista o del feminismo? Eso es todo. Bueno, como decía al principio, no hay hoy un tema aglutinante, ¿no? Y ese es uno de los problemas. Los hubo a lo largo de estos años. eh, digo, para poner como hitos, ni una menos, en donde claramente digamos, la agenda era en contra de los femicidios, era cambiar la narrativa sobre cómo se contaba la violencia de género, poner el foco en los asesinatos de mujeres por su condición de género, ¿no? Había ahí una agenda, después estuvo la agenda de la legalización del aborto, empezó a insinuarse después una agenda que tenía que ver con las tareas de cuidado, que es un tema difícil además para explicarlo, y hoy yo diría es sostener la vida. Para mí esa es la agenda feminista hoy, es cómo hacemos para sostener la vida. Eh, es eso, es la agenda del trabajo, es la agenda de la, de la pobreza, de los chicos, de las chicas, de las mujeres. Para mí pero esa es mi visión y la de algunas compañeras. No es una agenda que esté obviamente consensuada, porque tampoco tenemos esos espacios hoy de discusión y consenso que nos harían muy bien, digamos. Me parece que todavía es pronto, ¿no? Es un año de este gobierno que arrasó con tantas cosas, es muy pronto para pensar estamos pensando qué hacemos, pero no tenemos respuestas. Esa sería la conclusión. Sí, creo, me parece que también estamos en un momento en el que, a pesar de todos los pronósticos, nosotros tendemos a pensar siempre con las categorías del pasado, ¿no? Frente a todos los pronósticos de esto no puede ser posible, esto no, esto no puede pasar, esto. Es como que se rompió lo verosímil, ¿no? O sea, aquello que podía pasar, aquello que nunca podía pasar, de golpe pasó, y bueno, ¿y qué hacemos con eso? Pero me parece que también estamos en un momento especial porque en términos generales a un año de gobierno, los balances a esta fuerza política le está yendo muy bien para sus propios objetivos, digamos, ¿no? No, más allá de el desastre social que se está gestando, por lo menos para el círculo
que conforma este gobierno, los objetivos se están cumpliendo bastante bien. Entonces, en un momento ascendente es como difícil también poder encontrar, ¿no? Esta pregunta, ¿con quién nos aliamos? ¿Cómo formamos estos frentes? Aunque sea cordones sanitarios, digamos, bueno, el problema es que está en ascenso, entonces, las alianzas se hacen difíciles para oponerse a alguien a quien parece ser que le estaría yendo bien, por lo menos por ahora. Me parece, es como una opinión personal. Bueno, Juan Pablo, cerramos, ¿te parece? No te escuchamos. Cerramos y a la vez abrimos, ¿no? Siempre el final de algo es el comienzo de otra cosa. De un año este año de empezar con el ciclo, yo agradecerle a Ingrid, por supuesto, a Paula, a todo el equipo de Flaxo, porque este lugar donde nos encontramos es muy saludable y muy necesario. Es más fácil pensar colectivamente que pensar en soledad, el abatimiento es menor, las perspectivas, el enriquecimiento es mucho mayor y obviamente es casi una obviedad, bueno, es una obviedad lo que iba a decir, pero bueno, es lo que hace que el ciclo eh, tenga volumen y vigor es que estén ustedes hoy conectados. Entonces, agradecerles también por tomarse este momento ya entrado el mes de diciembre. Entonces, por más aire en el 2025 y muchísimas gracias, Ingrid, y a todo el equipo de Flaxo y por supuesto a quienes se han sumado. Gracias, Juan Pablo, gracias, Ingrid. Un placer escucharte así en vivo y tenerte para hacerte preguntas realmente. Y gracias a todos por tomarse el ratito en estos últimos días del año, que la verdad que estamos todos súper cansados, pero bueno, terminamos muy bien el ciclo y seguramente el año que viene vamos a seguir hablando de cosas que no se hablan en otros espacios. Esa es un poco la idea. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias. Chao, chao.